Y posteriormente me tocó, afortunadamente, ser aceptada para el técnico básico en gestión integral de riesgos de la Escuela Nacional de Protección Civil. Entonces, gracias a esto, también pues me he mantenido estudiando porque cada vez que me pongo a estudiar algo siento que menos sé. Entonces, pues eso me hace que me vuelva a meter a estudiar otra cosa. Y apenas voy a empezar a estudiar mi maestría porque no hallaba una maestría que me llenara después de tanto estar con las clases, pues ya todo se me hacía muy parecido, hasta que ya ahorita ya parece que ya encontramos la correcta. Y todavía no me convence mucho, pero pues ya la tengo que tomar. Entonces, estoy muy contenta de que estén aquí, que me estén dedicando ese tiempito, pero sobre todo que se lo estén dedicando a ustedes, porque al final de cuentas nosotros nos vamos y lo más padre es que se quede. Voy a tomar una maestría en dirección de empresas sostenibles. Esa maestría voy a tomar. Entonces, junto con mi compañerita Clara que anda por aquí. Entonces, pues ahí andamos, echándole ganitas. Bueno, pues miren, prácticamente con esta capacitación lo que yo quisiera es que nuestro enfoque, yo sé que la mayoría de los que están aquí pueden ser del grupo de ASAPSA o pueden ser de los webinars de Capincer. Al final de cuentas somos empresas hermanas y el objetivo de nosotros es que ustedes se lleven la mejor parte de los miembros de AMISI, porque yo también soy miembro de AMISI. Y lo que mejor nos gusta hacer es compartir lo poquito que sabemos. Que al final de cuentas te das cuenta que no eres expertólogo y que al mejor cocinero se le va un tomate entero o al mejor cazador se le va la liebre, no sé cómo lo quieran decir, pero al final, compartir nos hace crecer y a nosotros, al momento de que estamos con ustedes, pues compartiendo nos obliga a nosotros a seguirnos preparando. Y ojalá que puedan agarrar algo bueno de esto, se metan o no al diplomado ambiental, que también es mi objetivo, porque algunos no me han preguntado muchas cosas. Estoy segura que muchos no han leído el brochure, no leen la información porque me preguntan lo que está escrito. Entonces, también al final de esto, quiero platicarles un poquito acerca del diplomado. Los que gusten se pueden quedar y sacamos esas dudas sin compromiso, ¿va? Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito de este tema de corte y soldadura. Yo no sé soldar, tengo 3 años que me quiero inscribir al Senaltec los sábados para aprender a soldar y no he podido, y también mi maestro particular ha andado muy trabajoso y pues nada más en pedacitos me ha estado capacitando, porque también he estado viajando mucho. Y la verdad sí es una inquietud que tengo también aprender a soldar yo vivencialmente, y no soy experta en soldadura, pero sí puedo observar los riesgos y puedo observar los aspectos ambientales, que es parte de lo que quiero compartirles a ustedes para que empiecen de alguna manera a desarrollar una visión más integral y no solo lo veamos con la parte de seguridad. Si ustedes observan, pues nuestras normas, algunas ya tienen más de 30 años o algunas tienen poco menos, pero como muchas de las veces las normas nos dicen qué hacer, pero no nos dicen cómo hacerlo. Y al final de esto, pues es una variabilidad de criterios, una ambigüedad de entender las cosas, cada quien entenderlas como cree uno que es lo mejor, porque al final, muchas veces estamos nada más reaccionando a nuestras actividades en el área de ambiental, en el área de seguridad y en el área de protección civil. Entonces, creo yo, en lo personal, que la palabra prevencionista, que a veces así nos dicen a nosotros los de seguridad o los seguristas, creo yo que los prevencionistas somos más los que nos dedicamos a lo ambiental que a los que estamos en seguridad.
o en Protección Civil. Todavía Protección Civil se me hace un poquito más reactivo y no solo lo digo yo, lo comentamos pues realmente por los orígenes de lo que es Protección Civil en México, que pues surge a partir del 85 con el sismo. Y entonces empezamos a apagar fuegos y empezamos a ver de qué manera podemos mejorar. Pero si empezamos a desarrollar un poquito más el enfoque ambiental, estoy completamente segura que va a ser mucho más fácil poder empezar a desarrollar la seguridad si es que no la estás desarrollando, apenas estás en ese camino. Y la protección civil, al final de cuentas, todos van de la mano y ahorita les digo por qué. Y pues de alguna manera, pues en ASAPSA, que es mi empresa, vemos todo como si fuera un proceso, como si fuera la maquilita o la industria que ven ustedes en el centro, es como si lo viéramos todo como un proceso productivo, sea una elaboración de alimentos, sea un taller, sea un restaurante, sea un hospital, sea una industria, siempre lo vemos con ese enfoque de un proceso. Y a partir de ahí, pues sabemos que dentro de esos procesos se pueden generar residuos o se pueden utilizar materiales, sean químicos o no químicos. De igual manera, se puede generar posible contaminación en el suelo, que todo esto pues es parte del logotipo de ASAPSA. Asimismo, necesitamos realizar trámites, tener esa florecita bien ante las dependencias de gobierno y también ver la parte de los recursos naturales, porque al final de cuentas, la vestimenta de nosotros, los alimentos, los insumos de un proceso productivo siempre van a venir del medio ambiente. O sea, no hay nada que no venga del medio ambiente. Y entonces este proceso productivo, que así lo vemos, buscamos que ahí se haga la iluminación, la luz, la lucecita de la sabiduría, de capacitar a la gente en estas áreas de medio ambiente, de seguridad y salud o en el trabajo. Y asimismo, pues lo que es la prevención y control de contaminación atmosférica. De igual manera, los procesos, nuestras actividades, incluso en casa, pues utilizan agua y también tenemos que cuidarla y también tenemos que aprovecharla y también tenemos que buscar cómo contaminarla menos. Entonces, ¿por qué todo esto? Pues porque al final de cuentas, el ser humano necesita de todos y cada uno de estos recursos que se presentan en nuestro logotipo. Y es por eso que utilizando estos iconos de mi logotipo, y varios de ustedes ya han visto esta diapositiva que siempre la presento, porque quiero que entiendan un poco mi hámster cerebral de por dónde se mueve. Entonces, es una línea súper delgada la que nosotros tenemos aquí en esta situación de que el ser humano también es una parte del medio ambiente. Pero nos creemos que no necesitamos absolutamente nada del medio ambiente para poder seguir viviendo. Sin embargo, lo que sí hemos observado o vemos, pues medio ambiente es la naturaleza, el aire, el agua, los recursos del suelo o propiamente el suelo, el sol, por así decirlo aquí ya, los materiales, los procesos incluso naturales que puedan existir en la naturaleza y que al final de cuentas siempre va a haber una degradación en el medio ambiente, que en ese caso pues puede ser la parte del logotipo de los residuos, ¿no? Entonces, medio ambiente interactúa con el ser humano, que el ser humano también es una parte de él. Y seguridad y higiene o seguridad y salud en el trabajo, que tiene otras áreas de interacción que ya poco a poco se han ido desgajando, que es la seguridad en el trabajo, la higiene industrial, la ergonomía y la psicología aplicada, así como la vigilancia a la salud. Pues es la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Y en donde estamos pues también corrigiendo cuando ya alguien ya se accidentó. Y entonces muchas veces al médico de la planta o al ingeniero de seguridad, al supervisor de seguridad, le empiezan a dar también la parte de salud, porque como es paramédico, pues de una vez que nos apoye. Y en ese caso, el médico realmente en salud ocupacional hablando o en salud pública, él pues
si no tiene el perfil ocupacional, pues se va a dedicar al más un poco el enfoque a salud pública y va a tener que ir viendo la necesidad de conocer más el desempeño ocupacional de la salud, ¿no? Por lo cual es buscar cómo prevenir enfermedades de trabajo o enfermedades ocupacionales, que algunos así lo conocen también. Entonces, estas líneas tan delgadas son realmente la particularidad que nos une con el ser humano, o sea, nosotros. Y esta norma a mí siempre me ha gustado y les digo que tengo la intención de aprender a soldar. Tengo 2 cosas en mi vida que todavía no hago y que ojalá lo pueda hacer, aprender a soldar, pero bien, así meterme a clases. Y la otra es hacer un programa interno de protección civil en un cerezo. Eso sí me gustaría. Son 2 cosas que ojalá lo logre. Entonces, este campo de aplicación es nacional. Entonces, en todos lados tenemos diferentes actividades de corte y soldadura. Y si nos vamos a la definición de la norma 27, que como les digo, no los voy a enseñar a soldar, no les voy a enseñar la norma 27 porque a lo mejor es el pan de cada día de muchos de ustedes, o a lo mejor la han leído el pedacito que necesitan leer cuando tienen una problemática local, que a mí me pasaba cuando yo estaba en la maquiladora. O sea, yo empecé a leer las normas completas cuando me salí de las empresas y empecé a ser consultora, porque pues ahora sí que yo tenía que ir un poquito más adelantito de las empresas, ¿no? Y al final dice que es un desarrollo permanente provisional o de mantenimiento que puede ser en cualquier nivel de piso, alturas o en un espacio confinado donde también se generan o se puede hacer una sinergia de otros riesgos en donde puede haber materiales inflamables o explosivos o se puedan crear estas atmósferas explosivas donde al final de cuentas el que va a andar bailando con la más fea va a ser el trabajador expuesto. Pero si se fijan, dice que porque el trabajador realiza la unión o separación o perforación de metales. Y muchas de las veces, esa unión o separación puede tener otros aditamentos o accesorios o cargas eléctricas en donde esas extras le van a generar riesgos también al trabajador. Más sin embargo, no es propiamente puros riesgos, realmente hay peligros latentes que al final de cuentas, al no tener los cuidados correctos y las observaciones de los riesgos inherentes de esa actividad, pues finalmente puede tener una consecuencia en su salud, en una quemaduras o en su respiración, en lo que va a estar aspirando en su respiración. Entonces, las obligaciones del patrón en esta norma siempre dice, pues tienes que contar con un análisis de riesgo y de acuerdo a las actividades del capítulo 7 de la norma, que ahorita no me voy a poner a leer normas, pero pues algunos ya se pondrán a leerlas. Y yo le agregaría esta parte de la evaluación de los aspectos ambientales, que al final de cuentas creo que todas y cada una de las normas, y no creo, estoy segura, que todas y cada una de las normas de la Secretaría del Trabajo, incluyendo la norma 17, que hace poquito la cambiaron y que ya va a entrar en vigor, se les patinó feo el crear esta norma sin considerar muchas cosas. Y desafortunadamente no pude yo hacer mis observaciones para eso, en donde me confié que iba a haber un grupo multidisciplinario creando esta norma y yo creo que si no fuera multidisciplinario hubiera salido peor la norma, ¿no? Entonces ahorita les platico qué es lo que pienso sobre esa norma. Y también nos dice que el patrón pues les tiene que informar a ustedes cuáles son los riesgos a los que están expuestos. De igual manera, les pide que tienen que contar con un programa de corte y soldadura, que tengan sus procedimientos de seguridad y que tengan todos los controles específicos de acuerdo al área de trabajo, si es en un espacio confinado, si es en un espacio abierto, si es en alturas, y si se van a generar polvos o vapores o gases de ese proceso, pues también tiene que incluir eso. Entonces, cuando tú observas, bueno, va a generar gases, vapores, polvos, pues, ¿a dónde se van a ir? A 2 lugares, a los pulmones del trabajador y al medio ambiente laboral
para compartirle la contaminación a todos los que andan ahí respirando. Y si se nos ocurre, pues vamos a poner una extracción, porque al final de cuentas va a ir al aire que todos respiramos también. Entonces el aire no está por secciones, el aire no está dividido por estados, ni por ciudades, ni por casas. Al final de cuentas es el mismo aire que todos respiramos. Y por eso es importante que empecemos a ver de una manera más integral el no solo soldar con el electrodo, o no solo con el material de aporte, o no solo con el cautín, sino empezar a ver más allá del cautín, más allá del material de aporte, más allá del material que voy a soldar, qué es lo que va a salir de mi actividad de corte y soldadura, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí dice, ya cuentas con tus procedimientos de seguridad, cuentas con desarrollar las habilidades y capacidades y el conocimiento de los trabajadores que van a realizar esas actividades, y que pues los tienes que capacitar, y que también yo diría incluir dentro de estos procedimientos las actividades de control de los aspectos y los impactos ambientales que puedan derivarse de esta propia actividad de corte y soldadura. Asimismo, pues ya saben que hay que hacer un permiso para el corte y soldadura, y que porque es una actividad de alto riesgo. Dentro de los riesgos que tenemos, pues el riesgo de incendio, y pues al final pues también hay que proporcionarle equipo de protección personal a los trabajadores, que si nos vamos a la jerarquía de riesgos, es lo último que debemos realizar. Entonces, cuando tú recibes a un trabajador, y es pregunta, a ver, si yo recibo a un trabajador que va a realizar actividades de corte y soldadura, que alguien me pueda contestar, ¿qué exámenes médicos le tendría que hacer de inicio a ese trabajador? Preguntota. ¿Nadie? Examen de la vista. Examen de la vista, una espirometría. Espirometría. Ajá, Max, a ver, échale. Una placa de pulmón, una rayos X. A ver, Max. Sí, era espirometría, y también el tema, si trabaja en alturas, va a ser los temas de equilibrio y lo que se requiere también de presión arterial, porque no solo la soldadura, es otro riesgo que puede ser en altura o hasta en espacios confinados. Ok, sí, claro. Perfecto. ¿Alguien más? Yo di audiometría y exámenes de metales en sangre. Ándale, muy bien, igual que Bernardo. Muchas gracias, Carmina, saludos. Sí, exactamente, o sea, fíjense, yo nada más les pregunto, ¿qué tal si el cuate que ahora va a soldar toda su vida fue gasolinero con la gasolina que todavía tenía mucho plomo? Y entonces este cuate ya trae mucho plomo en su sangre, y luego yo todavía lo voy a poner a soldar con a lo mejor una soldadura que tiene estaño, que también pudiera tener plata, que pudiera tener cobre, que pudiera tener zinc o antimonio, lo que sea, algún otro tipo de metal. Y ahí se me fue el nombre de la persona que levantó la manita. Fue Judith Cruzinge. Judith, a ver, Judithcita, preguntota, échale. Un oficial de seguridad patrimonial libere los permisos de corte y soldadura. Si el oficial de seguridad patrimonial es tan experto para liberar un permiso de corte y soldadura, pues sí lo puede hacer. Pero volvemos a lo que habíamos dicho, y el doctor Acevedo siempre nos ha dicho, no podemos ser juez y parte los de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quién va a hacer el trabajo? A lo mejor un contratista. ¿Quién va a hacer el trabajo? A lo mejor alguien de mantenimiento. Yo no soy experto en el proceso de corte y soldadura. Yo nada más te voy a dar los lineamientos que como seguridad tú tienes que cumplir.
de tener todo tu protocolo, tu extintor a la mano, revisar tu checklist de que todas las condiciones sean seguras, las mamparas o los riesgos de trabajo a los que pudieran estar dentro de la zona de trabajo. Y eso es mi obligación de indicarte, porque yo soy el supervisor o el coordinador de seguridad del área y te voy a decir cuáles son esos riesgos. Pero yo no voy a saber si tu trabajo operativamente de mantenimiento es correcto lo que quieres hacer, porque yo no soy experto en eso. Entonces yo no te puedo liberar un permiso de trabajo de un proceso que no conozco. Esa es mi respuesta. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, pues en sí, cuando ya les hacen los exámenes médicos, como ahorita decía Carmina, está raro. Pues sí, porque la costumbre nos ha dicho que tú los tienes que liberar, ¿verdad? La costumbre, y no porque lo tengamos 80 años haciendo de la misma manera, quiere decir que los 80 años se ha hecho correctamente. Sí, Jaime, adelante. A mí me cayó un poquito de raro lo que comenta el compañero porque, por ejemplo, en San Luis y en Saltillo, o sea, por lo que menciona que es GM, ¿no? Los procesos de corte y soldadura los libera a su departamento de bomberos. O sea, ellos van al área, te inspeccionan todas tus condiciones y si estás dentro de sus lineamientos y parámetros, proceden a liberarte esas actividades. Acá en este caso, como él menciona que si es válido que seguridad patrimonial esté metido en esa área, podría ser que tal vez no directamente. No sé si tal vez GM lo considera dentro de su organigrama, por así como que dentro de sus lineamientos, pues estaría bien. Pero a lo menos yo que he visitado esas dos plantas que le mencioné, bomberos o es el que se encarga de principalmente liberar esos permisos. Pero seguridad patrimonial no solamente se encargaban ahora sí de la entrada y salida de los vehículos, de los transportes. Ok, pues sí, ahí también Carmina comenta que por lineamientos internos los libera seguridad patrimonial por la cuestión de los temas de brigadas. Y yo no sé si seguridad patrimonial, que ya no me quiero salir del tema, no sé si seguridad patrimonial cambie constantemente a sus integrantes oficiales de seguridad, porque el que es bueno en una planta es malo en otra planta y son los que los andan cambiando. Entonces, si son los que revisan los extintores y la brigada propia de incendio no revisa los extintores, entonces, ¿quién usa los extintores? ¿Los guardias o la brigada? Se los dejo de tarea. ¿Sí? Ahí yo creo que tendríamos que, como siempre, empezar a cuadrar criterios y que realmente el que revise los extintores o el que revise los riesgos de incendio pudiera ser a lo mejor un brigadista en ese sentido de prevención. ¿Sí? Porque el brigadista debe de trabajar más en la prevención que en la reacción. Y casi siempre los vemos corriendo y actuando en la corrección, en la reacción. Y el brigadista tiene que trabajar más en el antes. Exactamente. Hay que solicitar esa habilidad. Definitivamente, Carmina. De acuerdo. Entonces, bueno. Como le vamos a hacer análisis de sangre a estos cuates y sus placas de tórax y todo lo que aplican, entonces, pues a lo mejor la sangre van y la sacan ahí a la planta y se van a generar residuos biológico-infecciosos, ¿sí? Y al final, pues es un residuo que sale de la actividad de corte y soldadura indirectamente. Sí. Y obviamente, pues si en servicio médico pueden hacer la disposición, pero si no hay servicio médico, entonces ¿dónde se quedan esos agujas, esos algodones con sangre? Y empezamos a ver, bueno, es como si voy yo a que me inyecte mi vecina, pues ahí dejo el riesgo por no ir a pagar una inyección en el lugar correcto. Entonces, bueno, contar con un botiquín de primeros auxilios. Esta norma es la única que nos dice que en todas las zonas donde hay actividades de corte y soldadura debe haber un botiquín. No dice que debe de haber un botiquín en toda la planta. Dice que tiene que haber un botiquín en las áreas de corte y soldadura. Esa es la única que dice eso. Y pues bueno, regularmente EHS andan reportándole a muchos jefes, puede ser a calidad de ingeniería, puede ser mantenimiento, puede ser recursos humanos,
Y lo que queremos lograr es que con esta visión, después de esta norma, podamos llegar a ir observando que si empezamos a tener una visión más integral, podamos estar hablando con el jefe de la planta, con el responsable del inmueble, con el dios de la planta o el gerente de planta, como le quieran decir. Porque en la parte ambiental, pues tenemos que sacar los permisos operativos para que la empresa funcione y haga negocio. Y en la parte de seguridad, si yo me pongo a reducir los riesgos de trabajo, reduzco la prima de riesgo, ayuda a unos mejores rendimientos, pero en la parte ambiental también hago la reducción de costos por el uso correcto de los recursos que se obtienen, ¿sí? Entonces, esta norma 27, en su haber dice que la norma va a establecer las condiciones de seguridad y higiene en los centros de trabajo para prevenir riesgos de trabajo durante las actividades de corte y soldadura. Y yo les puse aquí una simbología abajo, donde dice que la letra azul es lo que dice la norma. La letra verde son los aspectos ambientales que estaríamos observando de la realización de esta actividad. La letra naranja es lo que debería de tener la norma como normas de referencia, pero nada más tiene las azules. Y acá, ay, no le cambié naranja, era gris también, aquí me equivoqué. Con la letra gris, pues todas las normas, como siempre nos dicen a veces que somos bien gastadores los de ambiental y los de seguridad. Pero siempre sale más caro corregir que prevenir. Si tú levantas una pared mal, se cae y la quieres volver a levantar, tienes que volver a quitar todo para volverla a poner bien y te sale más caro que si lo hubieras hecho desde la primera vez bien. ¿Y por qué comento esto? Pues porque al final de cuentas, si vamos a instalar un proceso o ya tenemos un proceso de corte y soldadura, yo tengo que empezarlo a ver y hacer la instalación de la manera correcta, de la manera preventiva, de la manera que me reduzca riesgos, que me reduzca costos y que me reduzca aspectos ambientales. Por ejemplo, aquí ya ustedes ya vieron algunas de las líneas que tengo. La norma 4, que habla de maquinaria y equipo, al final de cuentas, las máquinas de todo lo que viene siendo la actividad de corte y soldadura, o todo esto que se usa en corte y soldadura, en algún momento el equipo de protección personal, las mascarillas, la maquinaria, el electrodo, el cautín, el cable, ¿cómo se llama? La manguera del gas o lo que apliquemos, va a llegar un momento en el que se va a convertir en residuo. ¿Y dónde y cómo lo voy a tirar? ¿Sí? Y también el hecho de que yo use un material de aporte, que en estos casos pudiera ser la soldadura, o que pudiera utilizar flux, si es que fuera una soldadura en olas, o que tengo que lavar algún tipo de piezas para posteriormente aplicar la soldadura. Entonces a lo mejor voy a usar sustancias químicas, y al usar las sustancias químicas, pues a lo mejor voy a tener que usar, aquí se me mueve un poquito la imagen, empezar a interactuar el uso de sustancias químicas con la norma 5, la norma 10 y la norma 18. El equipo de protección personal residual se va a convertir en un desecho en algún momento y cómo lo tengo que tirar. Cómo tengo que seleccionar quizás el equipo de protección personal para que perdure más tiempo, o cómo tengo que hacer los procesos de intercambio del equipo para que realmente los muchachos tengan la seguridad y no estén usando el equipo, dañándolo intencionalmente, o lo estemos disponiendo de la manera incorrecta, o que se lo dejemos al trabajador y lo ande vendiendo y al final, o se ponga otra vez los zapatos viejitos y venda los nuevos, por ejemplo, ¿no? Que eso pasa en otros planetas. Pero por si llega a pasar en pues de alguna manera ya tenemos esa visión. Y luego, fíjense, pues tenemos sustancias químicas que al final esas sustancias químicas pues nos van a generar residuos peligrosos.
Y al generar esos residuos peligrosos, pues hay que disponerlos y hay que pagar por tirarlos. Y hay que pagar a un técnico o una persona especial o a alguien se le tiene que pagar de manera agregada por una actividad de control de residuos. Y también esas sustancias, como ahorita platicábamos, pues me van a generar humos, vapores, gases, partículas, que voy a tener que poner un extractor o se lo va a andar inhalando toda la gente que está ahí, pues se va a enfermar. Y entonces esas las voy a tener que conducir al aire y entonces voy a generar emisiones a la atmósfera, por lo cual voy a meter a mi proceso de corte y soldadura en una tramitología ambiental de una extracción de emisiones al aire y la cual tiene que también estar controlada. Y al final de cuentas, pues todo esto, pues esos riesgos a la salud, el uso de sustancias químicas o los vapores o los gases o todo lo que está ahí aspirando al trabajador, pues tengo que tener un control ocupacional de la salud de los trabajadores para al final de cuentas también contratar a un médico que le dé el seguimiento. Y a lo mejor todo era tan fácil como evaluar realmente el proceso si realmente se necesitaba y no porque en Europa lo hacían así o de donde se están trayendo el proceso a México o donde lo estamos instalando, quiere decir que era la manera correcta. A los ingenieros les gusta mucho usar el alcohol isopropílico en todo México. A muchos supervisores les encanta el alcohol isopropílico y yo no sé por qué no lo venden en las cervecerías para que no lo usen en los procesos. Pero a todo mundo le encanta usar en los procesos el alcohol isopropílico. Es un proceso muy, bueno, es un alcohol muy útil. Tiene una fuerza de disolvencia muy, muy propia para muchos tipos de materiales o de impurezas. Entonces sí, pues obviamente por eso les encanta. Pero bueno, entonces a grandes rasgos, si ustedes observan que aquí en vez de tener estas 3 normas, tendría que tener todas estas normas de referencia, la norma 27, que no las tiene, porque pues la norma es viejita. Pero si me voy a una jerarquía de controles y aplicando esta jerarquía de controles en manera de seguridad, de alguna manera también lo tengo que aplicar en la parte ambiental. Y ahorita yo les dije, mi punto de vista sobre la norma 17 se los iba a comentar. Aquí es cuando. Me pones, gobierno, a ejercer una norma obligatoria del equipo de protección personal cuando es la última parte de la jerarquía de los controles de los riesgos en el trabajo. ¿Por qué me la pones como obligatoria si es lo último? ¿Por qué no me pones que dentro de esa norma yo tengo que aplicar la jerarquía de controles para que empecemos a integrar a los ingenieros de proceso, a los ingenieros de diseño, a los ingenieros de calidad, a los ingenieros de prueba, a los supervisores, para que eliminemos y lleguemos a la última fase, que es la aplicación del equipo de protección personal? Pero no, me estás poniendo obligatoria la norma de EPP cuando es la última etapa de aplicación. ¿Se fijan cómo, qué bueno que hicieron las normas gente con un multidisciplinario, con conocimiento multidisciplinario, pero porque no usaron, si conocían, porque no usaron estos conceptos? Y es así como todas y cada una de las normas de seguridad y salud en el trabajo, tendríamos que empezarlas a aplicar. Pero nosotros nomás nos vamos a lo que dice la norma y no nos vamos realmente a ser prevencionistas, a ser preventivos. Y como decía por aquí un compañero que ya no alcancé a ver quién era, y quiero aclarar que así hablo, soy muy tosca para hablar, no estoy enojada, soy de Chihuahua, entonces soy medio toscona para hablar, pero así hablo y a lo mejor también ya me estoy quedando sorda, porque pues mucho tiempo yo malamente me rasqué los oídos cuando era niña y ahora sí que ya de viejita ya me afectó, pero yo de niña no sabía que no tenía que hacer esas travesuras. Entonces,
Ya después de grande aprendí, pero yo creo que ya traigo mis consecuencias ahí. Entonces, al final, esta jerarquía de controles, y como dice Luis Miguel Reza González, dice, por cada peso que se invierte en prevención, se ahorran 7 pesos en la emergencia. Eso es en emergencia, pero fíjate, si nos vamos, muy buen comentario el que haces, Luis Miguel, porque no nos vamos a ver la parte de cuánto dinero nos vamos a ahorrar en que no tiremos residuos innecesarios, ¿sí? En que no generemos residuos innecesarios, en que no usemos insumos innecesarios. Y desde ahí viene el ahorro. Y si nosotros empezamos a cambiar esa visión de solamente seguridad industrial, o de solamente ambiental, o de solamente protección civil, si empezamos a tener esa integralidad de esas tres visiones, que a lo mejor en ambiental tengo un 90%, bueno, de los 360 grados de un círculo, tengo 90 grados de ambiental, 90 grados de seguridad, 90 grados de protección civil, y los otros 90 grados van a ser de economía, de beneficio económico. ¿Sí? Y si podemos tener esa visión integral, que ahorita a muchos de ustedes les están encasquillando lo de ambiental, al de ambiental lo de seguridad, al de seguridad lo de ambiental, al médico lo de protección civil o lo de seguridad, lo que sea, porque tenemos que ser un poco más integrales en nuestra visión, porque al final de cuentas, pues el que esté más competitivo es el que va a tener trabajo. Y por eso yo decía ahorita en el organigrama que si empezamos a tener una visión integral, podemos ir escalando, pero siempre y cuando demostremos con signos de pesos, solamente con signos de pesos vamos a poder demostrar que no somos ese mal necesario que dicen que somos los de ambiental, los de seguridad y los de salud en el trabajo. Que no somos esos puestos que somos muy gastones. Pero que si empezamos a demostrar en dónde se está tirando el dinero, y que si empezamos a observar los procesos de atrás para adelante, ve cuánto estás tirando. Los residuos, las emisiones, las descargas al agua, es dinero tirado. Y nunca se fijan nadie más que el de ambiental en que es dinero tirado. Todos esos desechos, residuos o efectos residuales son defectos de un proceso mal instalado. Y no lo vemos así. Entonces, como les decía, en una cabina, en una caseta de corte y soldadura, al final tenemos estos y muchos más aditamentos y accesorios y cosas por el estilo que van a generar un residuo y que por eso le puse este símbolo. Y asimismo la tubería por donde van esos fluidos de los gases o de lo que aplique, pues también se va a convertir en residuo, porque cuando ya está oxidada la tubería, cuando ya no es funcional, cuando hay que hacer remodelaciones y quitan un tubo y ponen otro nuevo, pues ya se convirtió en residuo. ¿Y cómo lo tengo que tirar? Pues es dinero tirado también, porque el tubo cuesta, la máquina cuesta, el tanque cuesta, la manguera cuesta, la pistola, el electrodo y todo lo que quieras cuesta. Comprarlo, pero también cuando lo tiras cuesta tirarlo. Y el producto que lleva soldadura o el material que ya va soldado ya no vale lo mismo cuando es puro material virgen a cuando ya tiene la aplicación de la soldadura o del material de aporte. Y entonces ya cuesta más, y eso se llama costo de falla. Cuando el material se hizo scrap, cuesta lo que costó el insumo, más lo que le adicionaste, más la mano de obra que ya llevaba ese accesorio o esa parte del producto. Y eso se llama costo de falla. Entonces, pues bueno, también tenemos máquinas soldadoras de olas, en donde, como les decía, también se puede usar el flux. Me va a estar generando escoria, y en este caso pues estoy usando materiales y no propiamente materiales peligrosos, puede ser material de cualquiera, incluso las maquinarias, los cautines y estos como fibras en donde se limpia la punta del cautín. Y si yo consigo a alguien, a un recolector de residuos que me
recolecte y que yo tenga una buena técnica de limpieza de la máquina soldadora de olas, yo puedo tener un aprovechamiento o valorización de esta escoria. Incluso puedo generar procesos internos en donde quizás yo pueda generar mis propios lingotes de las propias mermas de nuestra máquina de soldadora de olas. Y entonces entro a un concepto que ahorita está muy de moda, que se llama economía circular, que ya no es de úsese y tírese, que ya no es de úsese y recíclese, sino que ya es de úsese y úsese hasta que de plano ya no hay otra cosa que hacer con él. Y ese es el enfoque de ver, porque por ejemplo aquí en este caso le llaman el crisol, en algunos lugares así le llaman, vamos a trabajar en el crisol y derriten una parte de soldadura y entonces están punteando ciertos accesorios, ciertas partes del proceso. Y aquí en el estropajo o en la fibra donde limpian la punta del cautín, pues también ya tiene soldadura y ya esa fibra ya vale dinero porque es soldadura lo que tiene. Y cuando pongo a escurrir el cautín, está goteando a lo mejor el remanente que yo dejé en la punta del cautín y está goteando y eso también es dinero y es donde yo puedo darle valorización a mis procesos. Y en todos estos casos, pues a lo mejor yo aquí voy a generar este flujo, este alcohol que estoy usando para la limpieza de X piezas o para el remojo o para lo que necesite el producto, y a lo mejor ya voy a ir generando poco a poco menos residuos o voy a ir aprovechando o reaprovechando ciertos materiales o eliminando ciertos materiales, pero yo me tengo que ir a evaluar realmente todo esto, ¿no? De cómo minimizar los desechos, porque como les decía ahorita, el concepto de la economía circular es que todo lo que sean desechos, residuos o efectos residuales de tu proceso son defectos de tu proceso, que no está bien instalado, son defectos. Entonces hay que irnos de los defectos hacia adelante, a ver en dónde la estamos regando. Y pues bueno, esa es en la parte de residuos. Y en la parte de residuos, como ahorita les dije, todo esto se va a convertir en un desecho en algún momento. Los cepillos, los cautines, las mamparas, las máquinas, los extractores. E incluso ahora que, por ejemplo, acá en Ciudad Juárez, ahorita en esta semana me hablaron, tristemente esos trabajos no me gustan, tristemente de 5 empresas que van a cerrar. Y yo pienso y digo, chin, o sea, ¿cuánta gente se va a quedar sin trabajo? Y parte de eso es pues por los aranceles y porque muchas veces nosotros los trabajadores pedimos y llévate las hojas blancas para la escuela del niño y llévate la pluma y lleva a haber mucho robo hormiga que al final de cuentas a la empresa lo hacen quebrar y pues por eso se van los procesos, ¿no? Entonces, ahorita que estamos abandonando varias plantas simultáneamente, pues es como cuando la gente se muere. Todo el mundo anda viendo con qué se va a quedar, qué le va a tocar de herencia si cierra la planta. Y no ven a veces que también hay acuerdos internacionales en donde la parte de, por ejemplo, en este tipo de equipos de las máquinas soldadoras de olas, pues se tienen que hacer permisos de importación y hay que ver si son importaciones temporales o importaciones definitivas, que también entran los conceptos ambientales ahí. Y muchas de las veces al de aduanas ni siquiera se le pregunta si se puede tirar, si se puede donar o si se puede vender en México, pero también hay que considerar de qué manera entró al país, si entró de manera temporal o entró de manera definitiva. Entonces, todos esos factores que a veces nosotros nomás vemos instalada una caseta de soldar o una máquina de soldar, ni por la mente nos pasan. Y luego, pues como ya el cuate que está trabajando con la soldadora de olas, en la caseta de soldar, muchas de las veces ponen el extractor como este que está pues a mi derecha, no sé, a ustedes yo creo que también, en donde tiene la cruz. Muchas veces ponemos casetas o extractores en donde el ducto topa con una parte plana
y ponemos el extractor hasta arriba de esa parte. Y entonces muchas de las veces la partícula sube, topa con la parte plana del extractor o del ducto inicial, y esa parte plana, ya me pasé, esa parte plana hace que la partícula se regrese y el trabajador empiece a tener otra vez contacto con ella, porque la extracción la tenemos hasta acá arriba. Entonces, la recomendación y sugerencia es de que siempre nuestros extractores tengan una cierta inclinación para que el humo o la partícula, los gases, tengan siempre una salida con la ayuda del extractor. El extractor regularmente para la salud y seguridad de los trabajadores, lo más correcto que debe de ser es que esté más cercano a donde se está generando la fuente de contaminación de la salud del trabajador. Y en cuestiones ambientales o regularmente en cuestiones operativas, la gente de mantenimiento, que fíjense, aquí ya estamos viendo un enfoque de mantenimiento con seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. O sea, por eso les digo que si se ponen truchas y empiezan a ver las cosas de una mayor visión integral, pudieran ir escalando, pero siempre con el signo de pesos anticipado para la justificación. Entonces, el extractor yo lo puedo poner aquí, cerca de la fuente de emanación de la soldadura, del crisol, del cautín, y puedo poner también otro arriba quizás, porque si tengo varias conducciones conectadas, que regularmente eso hacen, porque creen que pues se van a ahorrar mucho dinero de esa manera, pero todo el trabajador, todos los de abajo se van a estar chupando todo. Entonces, si yo no pongo el extractor aquí en donde es la manera correcta, pues el trabajador va a seguir absorbiendo todo. Y en cuestiones ambientales, me piden a mí, que aquí estoy viendo lo que son las atmósferas y todo, pues yo voy a empezar a considerar con estas extracciones que yo pueda tener atmósferas más amigables y menos peligrosas para un riesgo de inflamabilidad o una atmósfera explosiva o una atmósfera no respirable. Entonces, estos conceptos vienen en la norma y ustedes ya vieron un curso de atmósferas explosivas aquí y todo eso, entonces no voy a profundizar en eso. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es de que yo ponga el extractor lo más cercano a la fuente de emanación del trabajador y al final la norma me dice que yo tengo que tener, a partir de la última perturbación en cuestiones ambientales, cuando yo voy a sacar algo hacia el aire, tengo que tener 8 diámetros después de la última perturbación. O sea que si el diámetro de mi ducto mide, aquí lo voy a poner más visual. Si para los ductos mayores de 30 centímetros, fíjense cómo debe de ser la instalación. O sea, me dice que tiene que ser después de la última perturbación, es decir, después de donde hubo los últimos cambios de aire, por así decirlo, que pudiera ser el extractor o pudiera ser la unificación de estos ductos. Entonces yo tengo que considerar 8 diámetros, un puerto de muestreo para que ahí tomen la muestra y luego 2 diámetros y ya le puedo poner el capuchoncito o el gorrito que regularmente se les pone, para que cuando llueva pues no se meta el agua. Eso es en los diámetros mayores de 30, pero pues hay otros diámetros que ahorita nada más puse esta, que hay otra para diámetros menores de 30 o hay otra para cuando son los ductos cuadrados, que también se pueden presentar esos casos. Y con esta norma, que es la norma 9, nos indican estas especificaciones, que por qué tengo que considerar, fíjense, aquí ya nos ayudaría que a partir de aquí, como es la última perturbación o cambio de aire, yo ya puedo considerar los 8 diámetros. Y a veces nos sale bien caro porque el extractor lo ponen a mero arriba y todavía después de ese extractor yo tengo que considerar otros 8 diámetros y lo que me hace que tenga que instalar una plataforma para que cuando vayan y tomen las emisiones, pues ya sale más cara la instalación, la plataforma y el estudio de emisiones. Entonces, si yo empiezo a ver estos factores desde un principio de prevención al momento de instalar estos procesos, voy a ahorrarle mucho dinero a la empresa.
y sobre todo voy a cuidar mucho más la salud del trabajador, porque desde aquí, del lugar de emanación, yo lo estoy cuidando. Y al final esto se convierte en lo que yo le llamo el ajedrez del planeta. Que si viéramos las cosas un poco más integrales, porque al final de cuentas, este planeta es la única casa que tenemos. No tenemos a cuál otro planeta todavía irnos a ver cuál vamos a echar a perder. Ahorita es lo único que hay. El aire es de todos, el agua es de todos, el suelo es de todos. Y entonces empezar a ver, bueno, la empresa no se dedica a la seguridad, la empresa no se dedica a las cuestiones ambientales, la empresa se dedica a hacer negocio. ¿Cuál? El giro de la empresa en la que ustedes se dedique la empresa, el giro. Pero sí le podemos ahorrar dinero y podemos conservar más nuestro trabajo y evitamos que las empresas se vayan del país. Si empezamos a cuidar o vemos las cosas de manera más integral. Entonces, ya aquí, pues solamente al trabajador, pues sí, tengo que usar la soldadura, el flux o lo que tenga que usar. Y cuando, por ejemplo, hago el estudio de la norma 10, en donde algunos sí han visto cómo se hace el estudio de la norma 10. ¿O no? A ver, platíquenme. Dale, Berna. ¿Cómo lo hacen? Platícanos. Platícame, Berna, ¿cómo hacen ese proceso, ese análisis? Ay, no te oigo. ¿Alguien que le quiera ayudar a Berna? No sé si esté batallando con su micro. A ver, escríbele o a ver si Sam, ayúdale a Berna, porfis, ¿no? Sí, claro. Bueno, específicamente hacen lo que es primero una prueba de reconocimiento en la cual requieren todas las hojas de seguridad. Con base en eso determinan los tiempos a los que están expuestos y obviamente cuando ya es un laboratorio de prueba, específicamente ya llevan un programa en el cual pues ponen los tiempos que están ellos o las jornadas de trabajo y con base en eso empiezan a ver cuáles son los de esas hojas de seguridad, los subproductos o subcontaminantes que se generan derivado de, entonces, tal vez manipulación o trasvase o incluso el uso y demás, ¿no? Uh-huh. Y con base en eso, pues ya obviamente va saliendo ya en una tablita para ir comparándolo y dándonos el resultado de los demás productos que no están como tal o que se están emitiendo al área del trabajador, ¿no? Exacto. Sí, muy bien. Muchas gracias. Sí, en efecto. Entonces, sí, definitivamente, como dice Norma también, se identifican primero todas las sustancias, pero ahí es donde tenemos un gran problemón y casi siempre que me toca dar a mí ese tema de materiales peligrosos aquí en Amici, les hago la recomendación de depurar y dejar realmente los químicos que realmente utilicen, porque si no tu norma 10 te va a salir súper cara. Pero ahorita si nos vamos enfocados solamente a corte y soldadura, que pudiera ser el flux, que pudiera ser la soldadura y que al momento que esa soldadura tú la estás aplicando calor, obviamente va a emitir gases o vapores, o incluso partículas pequeñitas que puedan ser, que se vayan a la cavidad torácica, que sean menos de 10 micras o que se queden en el vello nasal porque son mayores a 10 micras o que nada más estén dentro del área de trabajo y que pues se te impregnen, en la ropa. Pero pues al final luego agarras esto y te embarras y te sacudes y agarras aquí y agarras allá y luego una papita que te encontraste y la metes a la boca y entonces ahí te vas nutriendo de todos los contaminantes y pues bueno, ya esa norma 10,
te tocó que le vayan a hacer el monitoreo donde le colocan la bombita al trabajador, el filtro o el medio absorbente, en donde, como dice Sisam, pasa cierto flujo de aire y se queda el contaminante en el medio absorbente, que puede ser un filtro de carbono, que puede ser un filtro de membrana. Entonces, ahí se detiene el contaminante y ya el contaminante incluso puede decir, bueno, hay metales en ese filtro, porque al momento de que emanó el humo, pues hay metales. Por eso, ahorita, como decía Carmina, hay que hacer los análisis de sangre del trabajador, de lo que está, cómo llegó, a ver si no llegó defectuoso o se hizo defectuoso con nosotros en nuestros procesos. Entonces, a lo mejor ya traían contaminante de algún metal en sangre y yo lo tengo soldando periódicamente porque nuestro proceso así lo amerita, y esos vapores y todo, pues él los está absorbiendo. ¿Y qué me va a decir eso? Pues la norma 10. El estudio de la norma 10, previo reconocimiento, que diga a cuántos trabajadores hay que hacer el muestreo, la duración y todo de acuerdo a los protocolos de muestreo autorizados en norma y a nivel internacional que se acreditan en el laboratorio. Y al final, pues sale un resultado, ¿no? Y ese resultado me dice, bueno, al trabajador lo tienes que estar monitoreando cada cierto tiempo, dependiendo los resultados. A lo mejor cada 3 meses, cada 6 meses, cada 2 años, cada 12 meses. Y esos monitoreos es volver a hacer el muestreo del aire y también de alguna manera ir monitoreando su salud, lo cual también cuesta dinero. Entonces, si yo llevo un buen control de mis sustancias químicas y si no permito que entren muchas sustancias químicas, entonces mi norma 10 me va a salir más económica y más específica solamente al proceso que realmente lo amerite, a la sustancia que realmente se utilice. Porque siempre que vas a las empresas, pues les pides la carpeta de las hojas de seguridad y siempre te dan un carpetón así, y vas y buscas todas esas hojas y ya no está el producto en piso. O sea, nomás son hojas viejas que no se parecen en lo absoluto nada a lo que se está usando. Entonces, a partir de ahí empezar a crear un sistema de control de sustancias químicas, ¿va? Para que mi norma 5 y mi norma 10 y el andar etiquetando con la norma 18 tanto químico, pues me salga menos chamba y menos dinero. Entonces, bueno, si se fijan, entonces al momento de yo instalar una cabina o un extractor de soldadura, pues tengo que cumplir con ciertas especificaciones ambientales, pero como el de mantenimiento no sabe que son 8 diámetros a partir de la última perturbación, pues siempre me lo pones allá arriba, pero hasta allá arriba también al trabajador no le va a servir. Entonces yo tengo que empezar a ver integralmente que mi ducto, 8 diámetros ya no me sobrepasa, ya no tengo que instalar la plataforma de muestreo para cuando hagan el análisis. Y desde que estoy instalando el proceso, pues entonces estoy previniendo muchos gastos. Pero eso hay que convertirlo a signo de pesos, a números. Y entonces hay que crear este ajedrez, que yo les digo el ajedrez del planeta, ¿no? Entonces, pues sí, tengo mi norma 27, a lo mejor en mis soldaduras, mis flux o mis sustancias, mis gases, los tengo en el listado de la norma 18. Y con respecto a eso, pues tengo que empezar a tener un manejo, transporte y almacenamiento de productos químicos o materiales peligrosos de manera correcta, crear los procedimientos de cómo se van a usar, de cómo se van a realizar las actividades del uso de esas sustancias, que al final de cuentas el uso de sustancias químicas es un trabajo peligroso. Y ahí pues también la misma norma dice que tiene que haber una autorización para quien va a trabajar con las sustancias químicas, que yo rara vez la he visto. Y entonces ya hago mi reconocimiento del que ahorita estuvimos platicando, de la norma 10, y pues ya con ese reconocimiento, pues a lo mejor ya puedo, y simultáneamente se van a estar generando residuos de los químicos o del proceso de corte y soldadura, que puedan ser residuos peligrosos donde va concatenada la norma 52, y que a su vez también esas flux o esas soldaduras pudieran tener sustancias RETSE,
que ahorita les voy a presentar a la norma esta de la sustancia RETSE. Aquí se las pongo rapidito. Ay, ya se me fue. Pido. Así. O sea, dan de cuenta que hay que revisar que todos los químicos que entren en la empresa puedan o no tener sustancia RETSE. Y me dice que si yo lo proceso o lo manufacturo o lo emito, es decir, al aire, al agua, al suelo, o lo transfiero, que se lo lleva algún manejador o se va a la descarga municipal para un tratamiento, estos son los límites que yo tengo al año de consumo para poder saber si es una sustancia RETSE o no, que muchas de las veces hacemos el listado de sustancias químicas y no sabemos si es una sustancia RETSE. Y por ejemplo aquí, pues fíjense, hasta a partir de 10 kilos al año, pero pues a partir de 5, pero no todos, incluso a partir de 1, de 1 kilo al año. Y aquí, por ejemplo, el tolueno, a lo mejor yo no lo consumo puro, pero sí está dentro del thinner. Y a lo mejor el thinner lo utilizo en una parte de la limpieza del proceso de soldadura o a lo mejor lo utilizo en otra actividad. Y pues tendría yo que ver, ¿no? Si tengo aquí alguna sustancia de mi flux de soldadura que esté dentro de ese límite. Entonces, pues bueno, si ya así fue, entonces pues también podría evaluar si tengo esas sustancias o puedo llegar a sustituir por sustancias más amigables con el medio ambiente, con el trabajador, siempre y cuando no afecten el proceso. Y pues obviamente voy a generar emisiones en la atmósfera porque voy a tener que conducir esas extracciones a exterior. Y entonces sí, realizar los controles administrativos que pueda ser de cambio de personal o los controles de ingeniería en la jerarquización de riesgos según lo que aplique, para reducir los residuos que no son necesarios generar o no comprar los químicos que no son necesarios utilizar. Y entonces ya capacito al personal, hago la capacitación y adiestramiento en la prevención y control de riesgos, incluso en materia de protección civil con cuestiones de incendio o de otro tipo de situaciones no agradables. Y pues empiezo a hacer sus exámenes periódicos. A lo mejor ya la persona ya ingresó, pero pues ya tengo que estarle dando una continuidad a su salud. Y es cuando ya entra lo del equipo de protección personal. Pero yo inicialmente yo ya evalué todos estos partes del ajedrez, en donde yo ya evalué todo esto para que al último realmente ya use la norma 17. Y obviamente todo esto, pues yo tengo que, como les decía, traducirlo a pesos para que siga ganando el planeta y el rey y la reina del ajedrez, que somos nosotros. O sea, si el planeta no tiene recursos, pues simplemente no va a haber negocio, porque todo lo que usamos en un proceso productivo, la soldadura, los metales, las sustancias químicas se extrajeron de aquí. Y esto es lo que como regularmente yo siempre le llamo el ajedrez del planeta, ¿no? Entonces, lo demás, pues, los tipos de cortisoldadura, pues prácticamente que hay varios tipos de soldaduras, los que tienen revestimiento, los que son de arco sumergido, que no, como les digo, yo no soy experta en esto, simplemente pues me di a la tarea de investigar todos y cada uno de los procesos donde se pueda usar la soldadura o se pueda generar el corte de los materiales. Y si se fijan, pues se generan otro tipo de aspectos ambientales de acuerdo a cada tipo de soldadura. No sé si alguien de aquí sea expertísimo en esto para que nos ayude a explicar y que no nomás me digan a mí, no sea un monólogo. Si alguien nos quiere ayudar a explicar esto. Los tipos de soldadura. Sí, Norma, acabo de ver tu mensaje, muchas gracias.
¿Preguntas? ¿O que quieran compartir? Bien, aquí ya los guantes se generan como residuo, el equipo de protección personal, que es la chaqueta, o los cepillos, los diferentes tipos, la misma máquina. Y entonces, pues el trabajador también tiene sus aplicaciones de seguir ciertas obligaciones con respecto a estas actividades de corte y soldadura. Pero pues ahora sí que yo también tengo que darle esa pauta de que no nada más es el fierrito y el metalito y la soldadura, sino el más allá de lo que estoy realizando. Entonces, ¿qué condiciones de seguridad? Pues ya sabemos, las mamparas, el extintor, todo esto me lo dice la norma, o sea, no voy a descubrir el agua hervida porque pues ya lo sabemos. Los guantes de cuero, las polainas, los zapatos de seguridad, los mandiles, las mascarillas, el gorro. Todo eso pues al final son cosas que son el pan de cada día, pero que al final se van a convertir, incluso la mascarilla, la careta, lo que sea, pues en algún momento van a ser desecho. ¿Y cómo lo voy a tirar? Tengo que controlar las ventilaciones, tengo que restringir accesos, tengo que evitar la contaminación con grasas de los tanques, de los gases que se estén utilizando, las condiciones de seguridad de los propios equipos de soldadura, verificar prácticamente que el gas que se va a utilizar es el correcto, porque a veces no es compatible quizás al tipo de soldadura, o no es compatible al tipo de metal que se va a soldar, o no es adecuado, porque a lo mejor pudiéramos tener algún tipo de oxidación o algún daño al producto que se va a soldar. Y obviamente pues también que todos los tanques que se utilicen en esta parte de soldadura, si es que se llegan a utilizar gases inertes o gases oxidantes, pues estén seguros, ¿verdad? Estén en el carrito para evitar que vayan a tronar o a caer, se vaya a capar la válvula, y al caparse la válvula, pues en efecto el cilindro va a empezar a girar por la misma presión del fluido que contiene. Entonces, esto, de lo que viene siendo, pues que también tenemos que tener restringidas estas áreas de corte y soldadura, porque pues, o donde se vayan a realizar, arriba en la azotea, observar cuáles son los riesgos a los que se van a estar exponiendo los trabajadores, o cuáles son los riesgos que los mismos accesorios, cilindros, nos puedan ocasionar, para evitar ahora sí que daños al personal o a las instalaciones. Prohibir los trasvases, pues hace mucho que ya no, lo prohibieron hace mucho los trasvases de los gases. No es propio que dentro de la misma empresa vayan y me carguen mi tanque, sino que yo tengo que ir al lugar donde lo envasan para que me lo carguen del gas que yo necesito. Entonces no debo de permitir que vayan y me lo carguen a la empresa. Y pues no puedo usar tampoco un gas medicinal, que no, pues que tenemos oxígeno medicinal, éntrale, porque para que ya hacer el oxicorte, no, o sea, cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones desagradables que sí han sucedido por las ocurrencias o mexicanadas que luego a veces le damos el concepto. ¿Cómo tenemos que tener almacenados nuestros tanques? Pues con ciertas barreras cuando tenemos un gas combustible y que está con el oxígeno, con un muro aislante, con distancias, para evitar pues ahora sí que incompatibilidades y reacciones. Y sobre todo pues que tengan siempre sus capuchones, que estén asegurados, que no estén bailando en ningún lugar, para poder cumplir con las condiciones de seguridad. Pues sí, la verdad es que luego los tienen, incluso yo los he visto en los quirófanos, el oxígeno medicinal ahí lo tienen enseguida. Es algo que, híjole, o sea, en todos lados se cuecen habas, o sea, no es nada más en los procesos productivos. Y pues miren, así prácticamente observar una estación de soldadura con todas las condiciones
correctas en todos lados siempre también está lleno de fierros, de chatarra, no hay pasillos accesibles, o sea, no se ve la prevención ni de protección civil, ni de orden, ni limpieza, ni de nada, o sea, siempre tenemos estas áreas, pues como de repente se usan o como de repente no se usan o se usan tanto que no tenemos el tiempo de descombrarlas y eso también nos genera riesgos, ¿no? Entonces sí, pues observar todo esto. Los permisos de corte y soldadura en las áreas donde no propiamente se realicen estas actividades, pues son súper importantes. La misma norma nos dice todas las advertencias y los controles y los procedimientos que se tienen que utilizar. Y pues definitivamente saber que pueden, tanto si es una soldadura que tenga algún uso de carga eléctrica, pues definitivamente el trabajador también puede llegar a tener un contacto con él, tener identificados todos nuestros materiales y pues en donde también pudiéramos tener consecuencias como quemaduras o consecuencias como enfermedades profesionales por aspiraciones, porque no hicimos la parte correcta y la conducción adecuada de los contaminantes. Bueno, pues como les dije, pues con lo que son las máquinas, con electrodos o cosas por el estilo, pues obviamente tienen cargas eléctricas, tenemos que evitar también, humedades excesivas, muchas de las veces también el gel del cabello. Sí, yo sé que ya no es válido, pero ahorita la verdad no me estoy enfocando en eso. No es válido internamente dentro de las empresas cuando no va a generar una emergencia. Pero cuando va a generar una emergencia, como si fuera un tanquezote de gasolina o de diésel grandote que sí me va a generar, ahí sí lo puedo poner, porque el rombo es de la NFPA, pero porque es donde me puede generar un riesgo de incendio. Y al final, las descargas eléctricas de los trabajadores, pues definitivamente están expuestos. De igual manera, pues con respecto a los riesgos que yo estoy observando en el desempeño del trabajador, en los riesgos que le aplican a ellos, pues definitivamente tengo que usar el equipo de protección personal adecuado y ya con todas las especificaciones que a partir de pasado mañana les van a pedir con el equipo de protección personal, pues que hay que concertarlas y utilizarlas. Entonces, pues al final, estas son las consecuencias que se ven, las quemaduras, las enfermedades profesionales, pero quizás las que no vemos son los aspectos ambientales, que estamos acostumbrados a que haya aire sucio, que hay residuos, que hay derrames, que hay químicos, que hay riesgos de incendio y a eso sí nos acostumbramos, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué quiero decir con esto? Pues que empecemos a ver de una manera mucho más integral nuestros desempeños internos y por ahí, por ejemplo, el otro día estaba escuchando que ya estaban haciendo, bueno, ya hace tiempo que están haciendo la revisión de la norma 2 de la Secretaría del Trabajo y me pongo a pensar y digo, bueno, vas a pedir el sistema fijo contra incendio, chalala, y si ya no hay agua, ¿cómo le vas a hacer? Y si así como en la Ciudad de México te dicen, ya no puedes descargar los extintores para evitar la contaminación por partículas, y que te digan, ya no vas a poder tener sistema contra incendio porque ya no hay agua. Y cuando hay incendios, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Se fijan? ¿Cómo tenemos que empezar a ver más integral nuestro desempeño? Y que no solo el de ambiental se tiene que fijar en eso. Es ahí donde puedo yo considerar perfectamente que puedo tener otros riesgos porque los mismos propios tanques me están generando un riesgo de explosión. Incluso me pueden generar una atmósfera explosiva, pero también al trabajador lo están afectando, pero también
al sacarlo del área de trabajo, le está afectando a todos los demás. Y como decían ahorita, ¿va? Los riesgos de los ojos, las radiaciones ultravioleta, que son otra de las normas que ni siquiera la misma norma 27 te especifica como normas de referencia, la norma 12 de las radiaciones ultravioletas. Y que al final también le tienes que hacer un estudio de radiaciones en las áreas de corte y soldadura, y también una revisión de sus ojos a los trabajadores, para que al final de cuentas ellos, tú estés asegurando que el deslumbramiento por el mismo corte, oxicorte o soldadura, el trabajador no vaya a perder su visión o se vaya a quemar propiamente, porque pues también a veces en otros planetas no se ponen en el equipo de protección personal, ¿verdad? Entonces, empezar a ver todas esas partes que a veces no las vemos propiamente hasta que el trabajador ya se accidentó, hasta que ya tenemos que comprar más equipo de protección personal, hasta que el trabajador ya tuvo una lesión. Y pues bueno, esto pues es el pan de cada día de ustedes, o quizás ustedes sean más expertos que yo en esta parte de soldadura, en algunos de los casos, pero sí me gustaba la parte de decirles, no es nada más lo que ves, no es nada más lo que estás acostumbrado, porque como decía ahorita también Carmina, pues el checarle lo de sus oídos. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, la misma actividad del esmerilado o del corte también le puede dañar su salud auditiva. Y no es nada más lo que ves, no es nada más lo que estás acostumbrado. Es ver todas estas partes que al final de cuentas va a tener una consecuencia económica, física, o química, en caso de fuego, y sobre todo pues ambiental, porque si hay un incendio o la misma emisión de la soldadura, pues está contaminando aire, ¿no? Entonces, pues son un sinfín de factores que quise conjuntar aquí, y no voy a profundizar en los tipos de fuego y en los extintores y chalala. Y de alguna manera, el observar cada norma, cada aplicación de manera integral, con la jerarquía de controles, y si se fijan, pues existe también la perspectiva de base cero, de que también en cuestiones ambientales prevengamos o generemos minimización de residuos, que es lo mismo que la eliminación de los riesgos, o la separación o la sustitución de materiales, que pudiera ser prácticamente la separación y la reutilización, la sustitución y el reciclaje, a lo mejor los controles técnicos o los controles administrativos en cuestiones ambientales, que todo lo que hagamos al final nos va a hacer que el rey o la reina del ajedrez, que somos todos y cada uno de nosotros, nos traiga una mejora. Muchas gracias a ti, Norma, qué bueno que te gustó. Y pues, el enfoque. Si no hay planeta, si no hay recursos en el planeta, y si no hay seres humanos, pues simplemente no va a haber negocio para nadie. Y también aquí ver la parte de protección civil, la continuidad del negocio. ¿Cuál es el negocio de todos y cada uno de ustedes? Pues en donde estamos trabajando. Ese es el negocio de todos, de donde agarramos lana. Y es cuidar los recursos con los que se hace negocio, cuidar los recursos del planeta, porque al final de cuentas esos recursos yo los necesito, sean económicos, sean naturales o sean sociales, para que me desempeñe como ser humano en este planeta. Esa es mi aportación el día de hoy. Espero que hayan cambiado esa visión. Realmente una etiqueta para mí no es importante, porque al año que viene la secretaría la cambia, o todavía no se ponen de acuerdo entre secretarías quién se va a hacer de acuerdo, quién se va a poner a cargo de los materiales peligrosos, que es lo que siempre ha pasado.
Sí, los vapores pueden ser manganeso, dependiendo del tipo de soldadura de la que estemos utilizando, ¿verdad? Por eso es importante conocer las hojas de seguridad de la soldadura, de qué está hecha, si tiene plata, si tiene magnesio, si tiene zinc, si tiene aluminio, si tiene estaño, si tiene plomo. Porque con respecto a eso, es el control de la salud en la sangre de los trabajadores y el control del equipo de protección personal que le tienes que poner y el control de la fuerza de extracción que pudiera llegar a necesitar ese extractor. Y aparte, que también tienes que hacer estudios de emisiones a la atmósfera, en donde también ahí tienes que medir si sigue saliendo ese metal que tú estás fusionando, que estás acá trabajando. Entonces, también allá arriba hay que medir el metal de donde viene el producto que te va a indicar la hoja de seguridad. Entonces, fíjense cómo la cadena se va hasta donde no te lo imaginas. Y incluso hay normas en la Secretaría de Salud que están combinadas con Semarnat y Secretaría de Salud, en donde pues hay parámetros normados en el ambiente, que es por lo cual dicen, no, pues hoy no circulan, en ciertas ciudades tienen esos programas, porque al final de cuentas se están excediendo todos esos parámetros que afectan nuestra salud a nivel población. Y esa población está afectada quizás por una cabina de corte y soldadura de mi empresa, que yo no lo veo de esa manera. Y que nomás me enojo con el de mantenimiento porque tiene su desorden. Pero si yo no concientizo al de mantenimiento y si yo no concientizo al trabajador y si yo no concientizo al de seguridad y si tampoco me la creo yo, pues entonces ahí le vamos a seguir como estamos hasta ahorita. Entonces nos la tenemos que empezar a creer un poquito más nosotros para poder aterrizar y poder empezarnos a meter a la gente a la bolsa, aunque sea por el lado del dinero, y decirle, es que ya no vas a tener las mismas utilidades que el año pasado porque estás tirando mucha escoria, estás desperdiciando mucho gas, estás desperdiciando mucho material, mucho flux, mucho soldadura. Y si se lo vendes por el lado de las utilidades, pues a lo mejor pudiera tener un poquito de efecto diferente al que regularmente dicen, pues hacen como que me pagan algo, como que trabajo. Pues te estás haciendo harakiri solo porque por eso se van las empresas. Porque no agarramos nuestro papel en todas y cada una de nuestras acciones. Pues yo ya terminé el tema. Si quieren ahorita y tienen dudas, pues platicamos los que quieran con mucho gusto sobre lo que tengan dudas del diplomado para no entretenerlos mucho. ¿Dudas, comentarios? ¿Se aceptan reclamaciones? Muchas gracias a ti, Sam. Gracias por tu aporte. Gracias a ti, Carmina, un abrazote. Gracias a ti, José Eduardo. Muchas gracias a todos. Igualmente, excelente noche. Thank you, amiguita. Nos hablamos. Gracias, Elisa. Qué bueno que les gustó, Manuel. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Carla. Qué amable. Muchas gracias, Fer, también. Pues espero que se vayan con otro chip en su cerebro. Un poquito diferente. Muchas gracias, Gera. Gracias, Carmina. Igualmente. Qué bueno que te gustó. Muchas gracias a todos. Un abrazote. Gracias, Berna. Igual, Norma, muchas gracias. Bonita noche. Saludos, Luis. Un abrazo. Gracias.
Gracias, Mario, igualmente. Qué bueno que te gustó, Berna, muchas gracias. Gracias, Edwin. Igualmente, Dalia, un abrazo, bonita noche. Aquí, don Paquito, sí, que supongo que mañana la sube. Hola Luis, sí, mañana a las 10:30 de la mañana aprox vamos a subirlo al canal de YouTube. Si quieres, estás en el grupo de WhatsApp, ahí voy a mandar el recordatorio. Sí, gracias, Paco. A ti, María Luisa, muchas gracias, bonita noche. Bueno, pues yo creo que ya si no hay más dudas, pues ya cerramos, ya se fueron la mayoría. Y si hay alguien que tenga duda del diplomado, pues avíseme, tengo ahí 17 personas, y no, pues para ya. ¿Ya tienes taza? Sí, mi hermana. Bueno, a lo mejor los demás dejaron nomás la pantalla puesta. Si ya no hay dudas, pues bonita noche. Y cualquier cosa, pues ahí me contactan. O le preguntan a Paco mi teléfono por si no lo tienen. Pues yo creo que ya cerramos, Paco, porque... Sí, que probablemente ya algunos están descansando. Sí, ya no se ve luz de... Ya no se les ven ganas de contestar. Muchísimas gracias, Inge. Que tenga buena noche. Gracias a Descanse. ti, Paco. Igualmente, bonita noche.